Vamos a continuar la segunda parte del capítulo de endocrinología. Como ya habíamos visto en fisiología, el eje hipotálamo hipofisario tiroideo comienza con la liberación de la TRH, que es el factor liberador de TSH producido en el hipotálamo. Este factor estimula a la adenohipófisis para la producción de la TSH. Y la TSH estimula a la glándula tiroidea para la producción de sus hormonas, la T4 y la T3. Más o menos, el tejido tiroideo produce un 80% de T4 y un 20% de T3. A nivel periférico, la T4 debe convertirse en T3, porque la hormona T3 es la hormona activa. Esta es la que va a actuar sobre todos los tejidos blanco de la tiroides. A su vez, estas dos hormonas van a producir la inhibición negativa tanto de la TSH como de la TRH. Entonces, en condiciones normales, cuando los niveles de T4 y T3 aumentan, inmediatamente la TSH va a disminuir su producción. Y cuando los niveles de T4 y T3 disminuyen, los niveles de TSH van a aumentar para poder estimular más producción de hormonas. Estas dos hormonas, como ya hemos visto, son transportadas por una proteína transportadora de hormonas tiroideas producida en el hígado hacia los tejidos periféricos. Las enfermedades tiroideas se van a clasificar en estas 5 entidades: la hipofunción o hipotiroidismo, la hiperfunción o hipertiroidismo, ¿no? En cuanto a su función, en dos grupos. El hipotiroidismo se puede clasificar a su vez en dos grupos: el hipotiroidismo por deficiencia de TSH a nivel de la hipófisis va a producir el hipotiroidismo secundario. Como la TSH está disminuida, entonces también la T3 y la T4 van a estar disminuidas porque no van a tener este estímulo. Y el otro grupo de hipotiroidismo es la deficiencia de T3 y T4 que se da a nivel del propio tejido tiroideo. Esto se conoce con el nombre de hipotiroidismo primario. Esta se caracteriza porque la T3 y la T4 tienen que estar bajas y por compensación normal la TSH va a aumentar su cantidad. En el hipertiroidismo, que es el aumento de las hormonas tiroideas, puede ser por exceso de TSH a nivel de la hipófisis, va a producir el hipertiroidismo secundario, en la cual vamos a ver que la TSH, al estar alta, también va a hacer que la T3 y la T4 estén altas. Y el exceso de las hormonas tiroideas producidas exclusivamente por el tejido tiroideo va a producir el hipertiroidismo primario, donde vamos a encontrar que la T3 y la T4 tienen que estar altas y por compensación fisiológica la TSH va a estar disminuida. En segundo lugar tenemos las patologías inflamatorias de la tiroides, que son las tiroiditis. Estas se van a clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución y de acuerdo a su origen en agudas, que se producen por causa bacteriana, no semejantes a un absceso; subagudas, que generalmente son de causa viral, llamada también de Kerr-Bain; crónica o de Hashimoto, que es de causa autoinmune; y la fibrosis de Riedel, que es de causa desconocida. Y finalmente, las enfermedades tiroideas pueden tener alteraciones a nivel de su estructura, como son los nódulos tiroideos, que pueden ser un nódulo único o varios nódulos, que se conoce con el nombre de bocio multinodular. Y finalmente el cáncer de tiroides, ¿no?, que se agrupa en papilar, folicular, medular y anaplásico. El hipotiroidismo primario es una de las patologías más frecuentes en todo el tejido tiroideo, que se caracteriza porque, como es primario, el problema se da a nivel de la glándula tiroidea. La glándula tiroidea, por alguna causa específica, no produce adecuadamente la T3 y la T4. Estas hormonas van a estar disminuidas. Esta disminución por el feedback va a hacer que los niveles de TSH estén aumentados, ¿no?, por compensación. La TSH simplemente aumenta porque va a haber, como no hay T3 y T4, trata de producirse en mayor cantidad para tratar de estimular su producción.
El hipotiroidismo secundario se da a nivel de la hipófisis, también puede ser el hipotálamo, que es terciario en cualquiera de los dos. Va a existir una disminución en la producción de la TSH por alguna patología propia de la hipófisis. Al estar disminuida la TSH, no va a haber el estímulo adecuado para la producción de T3 y T4. Entonces, está disminuida la TSH, esto va a producir que la T3 y la T4 también estén disminuidas. Dentro de las causas podemos clasificar principalmente al hipotiroidismo primario, ¿no?, que se da a nivel de la glándula tiroidea, y el hipotiroidismo central a nivel de hipófisis o hipotálamo. Dentro del hipotiroidismo primario, que son las principales causas de hipotiroidismo, en primer lugar tenemos a la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis es de origen autoinmune, o sea, hay la producción de anticuerpos, que es el anticuerpo más importante, es la antitioperoxidasa, que va a destruir progresivamente el tejido tiroideo. Esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Además, tenemos que el tratamiento del hipertiroidismo con yodo 131 o después de una tiroidectomía va a ser otra causa importante de hipotiroidismo. La ingesta excesiva de yodo también va a producir hipotiroidismo, por ejemplo, cuando se administran sustancias de contraste o se toma miodarona. Otras causas menos frecuentes son la tiroiditis subaguda, la deficiencia de yodo, las sustancias boceógenas, las citoquinas o el hipotiroidismo congénito. En el hipotiroidismo central, que puede ser secundario o terciario, cualquier disfunción en el hipotálamo o hipófisis puede causar hipotiroidismo. Ya esto hemos visto en hipófisis cuando hemos hablado del hipopituitarismo. Además, dentro del hipotiroidismo tenemos estas condiciones clínicas, ¿no?, que son condiciones muy especiales. Llamamos hipotiroidismo subclínico a la fase inicial de un hipotiroidismo primario, que se caracteriza solamente porque existe un aumento de la TSH, pero los niveles de T4 libre están normales, ¿no? Se menciona que la TSH aumenta para tratar de producir la máxima cantidad de hormona tiroidea, de tal manera que no existan alteraciones a nivel clínico. Y la otra situación es el síndrome del eutiroideo enfermo, que se da en presencia de una enfermedad crónica o una enfermedad que va a producir alguna alteración de toda la economía, ¿no? Por ejemplo, una sepsis, una enfermedad severa, la caquexia, la inanición, la desnutrición crónica, puede condicionar esta entidad. Se va a caracterizar porque la T4 no va a ser convertida adecuadamente a T3. Por lo tanto, los niveles de T3 van a estar disminuidos. Sin embargo, la TSH y la T4 libre van a estar normales. Esta entidad no tiene tratamiento, lo único que tiene que hacerse es controlar la enfermedad de fondo y la entidad va a solucionarse sola. El hipotiroidismo es una patología que tiene muchos síntomas o ninguno. Generalmente cursa asintomática por muchos años. Los síntomas que presenta son inespecíficos, se puede presentar en cualquier otra situación. No existe ningún signo patognomónico de hipotiroidismo. Podemos observar alopecia difusa, alteraciones a nivel mental como bradisiquia, o sea, pensamiento lento, pérdida de memoria, edema palpebral, macroglosia, intolerancia al frío, alteraciones a nivel cardiovascular como derrame pericárdico o cardiomegalia, síndrome del túnel carpiano por atrapamiento del nervio mediano. A nivel gastrointestinal puede haber estreñimiento, a nivel genital, metrorragias, a nivel muscular, debilidad y espasticidad. La piel suele ser áspera, seca y amarillenta. Los reflejos están disminuidos, especialmente en la fase de relajación, y hay tendencia al aumento de peso. El hipotiroidismo además presenta la fase abotagada, que es una fase indiferente. Y también se puede observar el signo de la madorosis, que consiste en la pérdida del vello de la ceja en el
tercio distal, ¿no? Como podemos observar aquí, no hay vello. El tratamiento del hipotiroidismo, sea primario o sea secundario, en cualquiera de las situaciones no hay hormona tiroidea. Entonces el tratamiento es dar reemplazo con hormona tiroidea, ¿no? Como el fármaco que tenemos a disposición es la levotiroxina, que es la T4. Se recomienda iniciar con dosis bajas, especialmente en pacientes ancianos o algún paciente con enfermedad cardiovascular. El seguimiento en el tratamiento del hipotiroidismo es muy importante. Para evaluar si la dosis que hemos iniciado es adecuada, hay que esperar aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Cuando estamos frente a un hipotiroidismo primario, como sabemos en esta entidad, lo que está alterado es la TSH, está alta, entonces tengo que valorar la TSH, ¿no? Me interesa mucho ver el valor de TSH para regular dosis. Se supone que si le estoy administrando hormona tiroidea, la TSH tiene que disminuir a valores normales, ya no necesita estar aumentada. Pero si veo un paciente que la TSH aún continúa alta, significa que la dosis de levotiroxina es poca, entonces hay que aumentar la dosis. Pero si veo que esta TSH disminuye por debajo de valores normales, quiere decir que me estoy excediendo en dosis, le estoy dando mucha hormona tiroidea, le estoy produciendo un hipertiroidismo. Entonces debo disminuir la dosis. Pero si la TSH ya está normal, quiere decir que la dosis es adecuada. Cada paciente es diferente, no existe una dosis única en el tratamiento del hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo secundario, ¿no? Como recuerdan, el hipotiroidismo secundario se caracteriza porque los niveles de TSH están siempre bajos, ¿no? Porque el problema es en hipófisis. Entonces no es útil valorar la TSH en estos pacientes. Aquí debo valorar los niveles de T4 libre. Entonces la T4 libre es la hormona tiroidea, la levotiroxina que le estoy administrando. Si hago un dosaje de T4 libre y veo que todavía está baja, quiere decir que debo aumentar la dosis. Pero si está alta, quiere decir que debo disminuir la dosis. Entonces, en este caso es diferente. El coma mixedematoso es la complicación más grave del hipotiroidismo, ¿no? Se caracteriza porque la falta de hormona tiroidea produce una alteración a nivel del sistema nervioso central, produciendo una encefalopatía. El paciente va a presentar mixedema, hipotensión, bradicardia, hipoventilación, hipotermia y ocasionalmente convulsiones y coma. Esta es una entidad, es una emergencia que necesita ser tratada en una unidad de cuidados intensivos. Generalmente se da en mujeres ancianas y en las épocas de invierno. No se conoce por qué se da en esta situación. Se cree que el frío va a exacerbar los síntomas del hipotiroidismo y no está relacionado a mayor hipotiroidismo. O sea, no porque la TSH esté muy alta y la T4 muy baja va a producir esta entidad. Se han visto incluso pacientes donde los niveles de TSH no están muy elevados, sin embargo hacen esta clínica, ¿no? En pacientes ancianos. El tratamiento es manteniendo principalmente las funciones vitales, ¿no? Hay que mejorar la respiración, el aporte de oxígeno, hay que mejorar la temperatura, incluso se recomiendan mantas térmicas porque suele presentar incluso temperaturas menores de 34 grados centígrados. Y también hay que administrar levotiroxina por vía endovenosa y si no tenemos a disposición, por sonda nasogástrica o por vía oral si el paciente puede tolerar la vía oral. El hipertiroidismo primario viene a ser el aumento de la producción de la T3 y la T4 autónomamente por el tejido tiroideo. Este aumento de las hormonas tiroideas va a condicionar que los niveles de TSH disminuyan, ¿no? Porque si la hormona tiroidea ya está aumentada, entonces la TSH no necesita producirse. Esa es la característica del hipertiroidismo primario. El hipertiroidismo secundario se caracteriza porque el problema se da a nivel de la hipófisis. La hipófisis va a producir mayor cantidad de TSH. Este exceso de TSH entonces va a hacer que el tejido tiroideo no va a estimular en mayor cantidad al tejido tiroideo para que produzca también mayor cantidad de T3 y de T4. Dentro de las causas del hipertiroidismo tenemos
En primer lugar, a la enfermedad de Graves-Basedon. Esta enfermedad es la principal causa del hipertiroidismo en todas las edades, excepto en el paciente anciano. En el paciente anciano, la primera causa es el bocio multinodular tóxico. En cualquier otra situación, en niños, en gestantes, en adultos, la enfermedad de Graves-Basedon es la principal causa. Tenemos que esta enfermedad tiene una triada clásica: bocio difuso de consistencia blanda, liso y con la presencia de soplo tiroideo. Cuando examinamos con un estetoscopio vamos a encontrar este signo. En segundo lugar, la oftalmopatía, y en tercer lugar, la dermopatía o mixedema pretibial. Luego tenemos el bocio nodular tóxico, que se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos de diversos tamaños que generalmente son duros. En este caso no existe oftalmopatía ni mixedema y predominan los síntomas cardiovasculares. En tercer lugar tenemos el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, que se caracteriza porque hay un nódulo solitario de consistencia firme, pequeño, ¿no?, más o menos, y tampoco existe oftalmopatía ni mixedema. Todas las causas de hipertiroidismo tienen la misma clínica. En todos hay taquicardia, palpitaciones, pero la única diferencia es la presencia de oftalmopatía y dermopatía de la enfermedad de Graves, aquí los varios nódulos y aquí un solo nódulo. Además, como causas menos frecuentes tenemos a la tiroiditis. La tiroiditis aguda o supurada de origen bacteriano, que se caracteriza porque existe un bocio doloroso con signos inflamatorios, dolor en la región tiroidea, fiebre y supuración. La tiroiditis subaguda, granulomatosa o de Kervain, la tiroides es muy dolorosa, de consistencia firme, también hay fiebre y se puede existir en fases avanzadas hipotiroidismo, es decir, estas tiroiditis inicialmente empiezan en hipertiroidismo, pero posteriormente pueden terminar en hipotiroidismo. Y la tiroiditis linfocítica indolora, ¿no?, que es generalmente por Hashimoto, es decir, por anticuerpos. Puede haber un bocio indoloro, no existe oftalmopatía ni mixedema. Inicialmente hay hipertiroidismo, 2 a 4 meses aproximadamente, y posteriormente puede terminar en hipotiroidismo, ¿no? A veces puede ser transitorio o la mayoría de veces permanente. En general, los síntomas del hipertiroidismo son iguales para todas las entidades, ¿no?, con las diferencias que hemos visto. Hay alopecia, nerviosismo y agitación, exoftalmos en la enfermedad de Graves, bocio difuso en la enfermedad de Graves o bocio multinodular en las otras causas, intolerancia al calor, taquicardia, pulso vivo, arritmias supraventriculares, hipertensión sistólica, temblores, sobre todo temblores finos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson, diarrea, a veces hay hiperdefecación, la piel está caliente, húmeda, metrorragia, impotencia, infertilidad, osteoporosis, debilidad, miopatía, incluso puede llegarse a la paraparesia espástica. Hay pacientes que debutan con una paraparesia y están en un hipertiroidismo. Mixedema pretibial en la enfermedad de Graves, aumento de los reflejos osteotendinosos y disminución de peso. La clínica del hipertiroidismo es bastante evidente, ¿no? Vemos un paciente nervioso, sudoroso, con los ojos sobresaltados, el bocio, ¿no?, que es lo más frecuente en una enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves se caracteriza por esta triada: bocio difuso, ¿no?, todo el tejido tiroideo está crecido, que se presenta en el 97% de los casos de Graves. El exoftalmos, ¿no?, que puede ser leve o severo, se presenta hasta en el 60% de los casos, y esto avanza conforme la enfermedad va aumentando el tiempo y no se diagnostica. Y el mixedema pretibial, que se caracteriza por edema y enrojecimiento de la parte anterior de la pierna, que solamente se presenta en el 5% de los casos. La enfermedad de Graves es de origen autoinmune, ¿no?, donde existe un aumento de anticuerpos, especialmente el aumento de TCI, ¿no?, que es un anticuerpo estimulante del receptor de TSH, el anti-TPO y la antitiroglobulina. El aumento de estos anticuerpos en realidad es de causa desconocida. La predisposición es familiar y es más frecuente en mujeres.
Como hemos visto, las tres principales causas, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer o nódulo autónomo y el bocio nodular tóxico, las tres causas de hipertiroidismo tienen la misma clínica, ¿no? Con esas pequeñas variedades. Para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?, tenemos que utilizar la gammagrafía, porque en cuanto a las hormonas tiroideas, en las tres situaciones, la T3 y la T4 están aumentadas y la TSH está disminuida. Entonces, la única forma de hacer la diferencia es con la gammagrafía. La gammagrafía es un método auxiliar que solamente nos va a evidenciar hiperfunción de un tejido. No nos va a decir el tamaño, ¿no?, la hiperfunción y la localización. Entonces, en una enfermedad de Graves, donde existe un bocio difuso, se va a ver que todo el tejido tiroideo es hiperfuncionante. En la enfermedad de Plummer, la presencia de un solo nódulo autónomo, solamente este nódulo va a ser hiperfuncionante y el resto de la tiroides va a estar suprimida. Y en el bocio multinodular tóxico existen varios nódulos hiperfuncionantes. Entonces, así yo puedo diferenciar frente a qué situación estoy. En cambio, en las tiroiditis, que también es otra causa de hipertiroidismo, la gammagrafía va a evidenciar hipofunción, no se va a ver absolutamente nada, ¿no? La imagen va a ser blanca. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico del hipertiroidismo? Clínicamente, ¿no?, es muy evidente ver a un paciente con hipertiroidismo franco. Le hago el examen bioquímico y voy a confirmar que la T3 y la T4 van a estar elevadas y la TSH disminuida, en caso de hipertiroidismo primario. Como la primera causa es enfermedad de Graves, obviamente tengo que hacer el examen de anticuerpos, ¿no? Y los anticuerpos, al estar elevados, voy a confirmar que estoy frente a un Graves. Y también tengo que hacer el examen de gammagrafía, ¿no?, donde nos va a mostrar las imágenes que ya hemos visto. Bocio difuso, que es un Graves, bocio nodular o multinodular, dependiendo de la causa, hipocaptante si es tiroiditis, o ectopias si hay tejido tiroideo fuera del cuello. De esta manera voy a hacer el diagnóstico específico de qué entidad se trata. El tratamiento del hipertiroidismo puede realizarse utilizando fármacos que van a bloquear la formación de hormonas tiroideas, utilizando radioyodo o utilizando cirugía. Dentro de los fármacos, los principales, la familia de las tiourias o tionamidas, tenemos al metimazol, al carbimazol y al propiltiuracilo. El propiltiuracilo es de elección en el embarazo. Los fármacos tienen muchos beneficios, pero también se puede utilizar como otra alternativa el radioyodo o yodo 131, que es mucho más rápido el tratamiento. Y la cirugía solamente se utiliza cuando no se puede administrar yodo o están contraindicados los fármacos orales. Cualquiera de las tres se puede utilizar en el hipertiroidismo. A veces iniciamos con los fármacos 1, 2, 3 años y sigue la enfermedad y el paciente se sigue consumiendo. Entonces, después tengo que recurrir necesariamente al yodo. Por eso que actualmente en muchos países prefieren utilizar directamente radioyodo y se evita tomar tanto tiempo los fármacos orales. Paralelamente al tratamiento específico de la enfermedad, tenemos que hacer el tratamiento sintomático, ¿no? Entre las principales complicaciones son los síntomas adrenérgicos, la taquicardia, palpitaciones, temblores, nerviosismo. Entonces, sobre todo la taquicardia tenemos que frenarla de inmediato. Por eso se necesita utilizar beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores son independientes del tratamiento específico. O sea, se debe administrar el tratamiento específico más el tratamiento sintomático. De elección tenemos al propranolol porque va a actuar rápidamente sobre la taquicardia y también va a disminuir la conversión periférica de T4 a T3. El atenolol también va a actuar sobre la taquicardia, pero no disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Por eso de elección tenemos al propranolol. También podríamos utilizar antagonistas de calcio y otros fármacos que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, como la dexametasona y el lugol. Y en algunas situaciones se puede administrar levotiroxina para prevenir el hipotiroidismo.
¿Cuáles son las diferencias entre utilizar antitiroideos o utilizar de frente yodo 131? Los antitiroideos tienen gran intolerancia, hay caída de cabello, pigmentación cutánea, además producen neuritis, pérdida de la audición, pérdida del gusto, y el efecto colateral más peligroso es la granulocitosis, que se define con el conteo de los leucocitos, de los neutrófilos en menos de 500. Normalmente los neutrófilos en la sangre suelen estar entre 6.000 o 7.000, ¿no? Cuando están menos de 500 significa que estamos frente a un paciente inmunosuprimido. Entonces es muy peligroso que se presente esta complicación. Se presenta en el 0,5% de los pacientes que utilizan los fármacos y se inicia con faringitis y fiebre. Entonces, si estamos con un paciente, obviamente hay que suspender inmediatamente el fármaco, hay que aislar al paciente. El tratamiento es dando factores estimulantes de colonias de leucocitos para poder aumentar su número de neutrófilos. El yodo 131, la desventaja que tiene es que va a producir hipotiroidismo permanente en más del 80% de los pacientes. Está contraindicado en gestación y lactancia, está contraindicado relativamente en niños, especialmente en menores de 5 años, y está contraindicado relativamente en bocios muy grandes o compresivos porque puede desencadenar una crisis tirotóxica. Pero en general, si obviamos estas contraindicaciones, el yodo 131 es más inocuo que los antitiroideos. Además, su efecto es más rápido, ¿no? En 3-4 meses se controla la enfermedad, a diferencia de los antitiroideos orales que necesitan mínimo 1 o 2 años para controlar la enfermedad. La crisis o tormenta tiroidea es una exacerbación de los síntomas del hipertiroidismo. También se considera una emergencia y su tratamiento se debe realizar en una unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico se realiza utilizando este test de Burchi-Bartovsky, que lo encontramos en todas las unidades de cuidados intensivos, de acuerdo a estos parámetros, ¿no? De acuerdo a al nivel de la temperatura en grados centígrados se le da un puntaje, la disfunción cardiovascular, ¿no? La taquicardia, cuánto de frecuencia cardíaca tiene por minuto, también tiene un puntaje, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones pulmonares, también tienen otro puntaje, y la disfunción gastrointestinal o hepática o historia precipitante de la enfermedad. No se hace la sumatoria de todos los puntajes y vemos que si está entre 25 a 44, estamos frente a una tormenta tiroidea inminente y hay que hospitalizar al paciente para observarlo. Pero si está con un puntaje más de 45, ya se hace el diagnóstico de la tormenta tiroidea y el tratamiento es de inmediato. El tratamiento, en primer lugar, es la terapia para controlar el tejido tiroideo, ¿no? La hiperfunción. Podemos utilizar, si el paciente tolera la vía oral, las tionamidas, que ya conocemos, metimazol o propiltiuracilo, o medicamentos yodados que actúan más rápido. Tenemos el ácido iopanoico, en la solución del Lugol, el ácido iopanoico utilizamos en los contrastes, ¿no? Por ejemplo, para hacer urogramas, etcétera. Eso le administramos al paciente. Y es más fácil porque lo administramos vía endovenosa, entonces no necesitamos la tolerancia de la vía oral. También se puede utilizar carbonato de litio, pero es más lento su efecto. Y es importantísimo utilizar tratamientos que bloquean la conversión de la T4 a la T3. ¿No? ¿Por qué? Porque la T3, que es la hormona activa, es la que va a producir todos los síntomas en el hipertiroidismo. Entonces tengo que bloquear esta T3 utilizando propranolol, corticosteroides como la dexametasona, propiltiuracilo o ácido iopanoico. Todos estos, ¿no? Excepto el propranolol, se pueden administrar vía endovenosa los corticoides, el ácido iopanoico, y tienen un efecto mucho más rápido que estos otros fármacos. Si no responde a esos tratamientos, se puede recurrir a la terapia para mejorar el aclaramiento o depuración de la hormona tiroidea a nivel gastrointestinal. Puede utilizar la colestiramina o el aclaramiento sanguíneo, incluso se puede llegar a la hemodiálisis, ¿no? Si no responde a ningún otro tratamiento. Además, hay que hacer las medidas de soporte. Como el paciente tiene fiebre, se puede utilizar el paracetamol. Hay que corregir la deshidratación, hay que hidratar adecuadamente al paciente, porque recuerden que está frente a un paciente
hipermetabólico, ¿no? Igualmente hay que mejorar la nutrición, sea vía oral, vía enteral o vía parenteral, y administrar oxígeno. Además, siempre hay que tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y la terapia del factor precipitante. El grupo de las tiroiditis son las inflamaciones del tejido tiroideo, ¿no? Como hemos mencionado, inicialmente todas las tiroiditis comienzan con una fase de hipertiroidismo y luego pueden llegar a hipotiroidismo. La tiroiditis aguda es la que se presenta en un corto periodo de tiempo, generalmente es de causa bacteriana, después de un proceso respiratorio alto, y se va a evidenciar signos de flegosis en el tejido tiroideo, ¿no? Igual que un absceso. El tratamiento es el mismo, hay que hacer la antibiótico-terapia y el proceso cede posteriormente. Luego tenemos a la tiroiditis subaguda granulomatosa o de Kervain. Esta entidad es de causa viral, también después de un proceso respiratorio alto. Generalmente 2 a 3 semanas antes el paciente ha cursado con gripe o faringitis. Generalmente se asocia al virus Coxsackie. En esta situación, lo más característico es el dolor intenso del cuello. Hay fiebre, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular. El tratamiento es con prednisona o antiinflamatorios no esteroideos. Muchas veces, como el paciente ha tenido un proceso respiratorio alto, ya ha tomado AINES y no responde. Entonces, generalmente utilizamos la prednisona. En tercer lugar, tenemos la tiroiditis crónica o de Hashimoto. Esta tiroiditis es de causa autoinmune y en el tiempo va a producir hipotiroidismo primario. Es la primera causa, como hemos visto, de hipotiroidismo primario. Estos pacientes tienen tendencia a producir un linfoma de tejido tiroideo. Inicialmente se caracteriza porque solamente aumenta la TSH, es decir, debuta con un hipotiroidismo subclínico. Y en la mayoría de los casos existe bocio difuso indoloro. Y finalmente tenemos a la fibrosis de Riedel, que es de causa desconocida. La característica principal es que el paciente tiene bocio, que generalmente es duro, pétreo, pero es eutiroideo. Eso significa que las hormonas tiroideas se encuentran dentro de valores normales. Los nódulos tiroideos son alteraciones morfológicas del tejido tiroideo. Tenemos al bocio, que viene a ser el agrandamiento de la glándula tiroidea, ¿no? En general, ¿no? Hay un crecimiento excesivo de todo el tejido tiroideo. El nódulo viene a ser un crecimiento de una o varias áreas dentro del tejido tiroideo normal. El bocio nodular se define como la presencia de un solo nódulo y el bocio multinodular con la presencia de varios nódulos. Frecuentemente estos nódulos son asintomáticos. El paciente se da cuenta cuando alguien le mide el cuello y ve que algo se mueve por ahí, o hay un crecimiento del tejido tiroideo. Puede presentarse en forma aislada o múltiple y es benigno en el 90% de los casos. Solamente el 10% de los nódulos tiroideos pueden ser cáncer de tiroides. Y la mayor parte de los nódulos son hipofuncionantes. Y como solamente son crecimientos aislados de tejido tiroideo, el resto de tejido tiroideo puede funcionar normalmente. Y generalmente las hormonas tiroideas, cuando hay presencia de nódulos, están normales. La incidencia de los nódulos tiroideos va a depender del examen que se hace, ¿no? Cuando se hace examen por palpación nada más, se ve que en los adultos de la población normal, 3 a 5% tienen nódulos tiroideos. En la segunda década, más o menos 1% menos, y en la sexta década puede llegar a 5%, es decir, van aumentando con la edad. Es más frecuente en mujeres. Cuando se hacen exámenes de ecografía, se ve que el 21% de la población tiene nódulos tiroideos, sin mayor repercusión clínica. Y los exámenes en las autopsias evidencian que hasta el 57% de la población normal pueden tener nódulos tiroideos, y nunca han sabido y no han tenido mayor problema. Generalmente estos nódulos son pequeños y el tejido tiroideo funciona normalmente. En niños la incidencia es menor, 1.5%, y generalmente se asocia a antecedentes de irradiación en la zona
y tienen un riesgo de malignidad del 2%. De todos los nódulos palpables, solamente el 5 a 10% son malignos. La causa de los nódulos tiroideos en realidad es desconocida. Pueden existir factores ambientales como el antecedente de la ingesta de yodo, el tabaco, algunos fármacos, bociógenos naturales, el estrés o algunas infecciones. También pueden existir factores genéticos como familias y grupos familiares con algunos marcadores genéticos. O puede ser de causa endógena, es decir, el género. Como hemos visto, son más frecuentes en las mujeres. Todo eso va a producir bocios nodulares simples. Los nódulos pueden ser de diferentes causas. Histológicamente pueden ser adenomas, ¿no?, de las diferentes variedades histológicas. También pueden ser quistes, ¿no?, o sea, tienen básicamente contenido líquido, o mixtos, contenido líquido y sólido. Pueden ser nódulos coloides, o en el 10% de todos los nódulos pueden ser cánceres, ¿no?, que puede ser papilar, que es el más frecuente, folicular, medular, anaplásico y otros tipos como el linfoma tiroideo. Además, puede haber un crecimiento del tejido tiroideo en las tiroiditis, ¿no?, en las enfermedades inflamatorias como la tiroiditis subaguda, tiroiditis linfocítica crónica, enfermedad granulomatosa. Pueden haber anormalidades del desarrollo, por ejemplo, cuando tenemos el quiste tirogloso, que es un rezago del descenso de la tiroides a nivel del cuello, ¿no?, los quistes dermoides, que están clasificados dentro de los tumores de la línea media del cuello. O puede haber la agenesia unilateral de un lóbulo. Se palpa solamente uno de los lóbulos y como no se palpa el otro, da la impresión que estaríamos frente a un nódulo tiroideo.